La suave brisa de la mañana acariciaba el cabello negro y brillante de Elisa Ferreira mientras observaba la concurrida avenida Presidente Masaryk, en el corazón de Polanco, desde la ventana de su oficina en el último piso. Los escaparates de sus tiendas de moda reflejaban el sol naciente, irradiando elegancia y éxito, un testimonio vivo de su dedicación y talento en los negocios. A sus 35 años, Elisa era más que una empresaria exitosa, era un ícono del empoderamiento femenino en México. A pesar de toda su gloria profesional, Elisa cargaba consigo una profunda inquietud. En medio de contratos millonarios, desfiles de moda internacionales y reuniones con diseñadores de renombre, le faltaba algo esencial, una conexión humana genuina, un amor que trascendiera su riqueza y estatus. El brillo de los reflectores a menudo opacaba su verdadera esencia, haciéndola cuestionar las intenciones de quienes se acercaban a ella. Fue en este escenario de deseos y dudas que, en una lujosa gala benéfica en el renombrado Museo Soumaya, Elisa conoció a Enrique Almeida. La noche estaba iluminada por candelabros de cristal y la élite de la sociedad mexicana desfilaba en elegantes trajes, degustando exquisitos canapés y vinos finos. Elisa, vestida con un deslumbrante vestido rojo de su propia colección, estaba rodeada de admiradores y socios comerciales. Sin embargo, su atención fue captada por un hombre alto, de rasgos marcados y sonrisa cálida, que se acercaba con una copa de champán en la mano. «Buenas noches, señorita Ferreira. Soy Enrique Almeida», se presentó, con una sutil reverencia. «He seguido su trabajo y debo decir que su visión de la moda es realmente inspiradora». Elisa, sorprendida por el enfoque genuino, sonrió. «Gracias, señor Almeida. Siempre es gratificante saber que mi trabajo resuena en la gente». La conversación fluyó de manera natural. A diferencia de muchos que se acercaban a ella por intereses ocultos, Enrique parecía genuinamente interesado en conocerla más allá de la empresaria exitosa. Descubrieron gustos en común, ambos apreciaban el arte contemporáneo, tenían una pasión por la cocina tradicional mexicana y compartían recuerdos de infancia en pequeños pueblos del interior. A medida que avanzaba la noche, Enrique reveló ser un abogado reconocido, especializado en derechos humanos, con un prestigioso despacho en la colonia Roma. Su familia, los Almeida, eran tradicionales e influyentes en la sociedad mexicana, pero Enrique mantenía una actitud humilde y empática, características que encantaron a Elisa. Semanas habían pasado desde ese encuentro mágico. Elisa y Enrique comenzaron a verse con frecuencia, explorando juntos los encantos de la Ciudad de México. Paseos por el bosque de Chapultepec, cenas íntimas en pintorescos restaurantes de Coyoacán y visitas a exposiciones de arte consolidaron una profunda conexión entre ellos. Por primera vez en años, Elisa se sentía vista y apreciada por lo que realmente era. Sin embargo, no todo fue color de rosa para la pareja. El primer encuentro de Elisa con la familia Almeida fue durante un almuerzo dominical en la imponente mansión familiar, ubicada en Lomas de Chapultepec, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. La casa, con su arquitectura colonial y jardines meticulosamente cuidados, irradiaba tradición y riqueza. Al cruzar las puertas de hierro forjado, Elisa sintió una punzada de nerviosismo. Enrique, notando su inquietud, le tomó la mano suavemente. «No te preocupes, querida. A mi familia le encantarás». Pero en cuanto fueron recibidos por doña Carmen, la matriarca de la familia, Elisa se dio cuenta de que ganarse su aprobación no sería tan sencillo. Carmen, una mujer de postura rígida y mirada penetrante, evaluó a Elisa de pies a cabeza antes de esbozar una sonrisa formal. «Así que tú eres la famosa Elisa Ferreira», dijo Carmen, con un tono que mezclaba curiosidad y escepticismo. «Enrique ha hablado mucho de ti». Elisa mantuvo la compostura, ofreciendo una sonrisa educada. «Es un placer conocerla, doña Carmen. Enrique también habla mucho de su familia». Durante el almuerzo, servido en una larga mesa de caoba adornada con finas porcelanas, Carmen se aseguró de dirigir preguntas incisivas a Elisa, a menudo disfrazadas de interés genuino. «Dime,
Elisa, ¿cómo una mujer tan joven logró construir un imperio tan rápidamente? Debes haber tenido mucha suerte. Elisa, acostumbrada a enfrentar desafíos en el mundo de los negocios, respondió con serenidad. Fue una combinación de dedicación, visión y, por supuesto, un equipo maravilloso que me apoyó en todo momento. A pesar de las respuestas impecables, Elisa sentía la mirada crítica de Carmen en cada movimiento. Después del almuerzo, mientras los invitados se dispersaban por el salón, Carmen se acercó a Enrique, creyendo que Elisa no podría oírla. Hijo, ten cuidado. Mujeres como ella saben cómo encantar, pero a menudo tienen segundas intenciones. No quiero que vuelvas a salir herido, susurró Carmen, su tono cargado de preocupación y desconfianza. Elisa, al escuchar esas palabras, sintió una mezcla de dolor e indignación. ¿Por qué Carmen la juzgaba sin siquiera conocerla? ¿Qué significaba volver a salir herido? ¿Había un pasado que desconocía? En las semanas siguientes, las interacciones con Carmen solo empeoraron. En una merienda, organizada para algunas amigas de la alta sociedad, Carmen no dudó en hacer comentarios velados sobre mujeres que utilizan su belleza y encanto para escalar socialmente. Las invitadas reían, mientras Elisa mantenía una sonrisa tensa, sintiéndose cada vez más aislada. Enrique, aunque notaba la incomodidad, parecía reacio a confrontar a su madre. Su lealtad filial lo mantenía en silencio, lo que profundizaba la sensación de soledad de Elisa. Decidida a entender la raíz de la desconfianza de Carmen y demostrar su amor genuino por Enrique, Elisa concibió un audaz plan. Con la ayuda de Clara, su mejor amiga y confidente, elaboró una nueva identidad, María, una humilde empleada doméstica. ¿Estás segura de esto, Elisa? Es un riesgo enorme, advirtió Clara, mientras ayudaba a su amiga a teñir su cabello de un castaño oscuro y aplicar un maquillaje que la hacía casi irreconocible. Sí, Clara. Necesito entender lo que realmente está sucediendo en esa casa. Tal vez, como María, pueda ver más allá de las apariencias y descubrir qué motiva tanta hostilidad, respondió Elisa, decidida. Armada con documentos falsos y un pasado ficticio, Elisa se presentó en la mansión de los Almeida como candidata al puesto de empleada doméstica. Doña Carmen, sin sospechar nada, evaluó a la nueva candidata. ¿Tienes experiencia, María? Sí, señora. He trabajado en varias casas en la colonia del Valle, respondió Elisa, manteniendo la mirada baja. Perfecto. Necesitamos a alguien discreta y eficiente. Puedes comenzar mañana. Así, Elisa inició su nueva vida como María. En los primeros días, se dedicó a las tareas domésticas, limpiando, organizando y observando. Descubrió que Carmen era aún más rígida con los empleados, exigiendo perfección en cada detalle. Cualquier desliz era motivo de severas reprimendas. Una noche, mientras servía té en el salón principal, Elisa presenció una conversación entre Carmen y Luisa, la exnovia de Enrique. Luisa, una mujer elegante de cabello rubio y sonrisa encantadora, parecía muy cómoda en la mansión. ¿Sabes, Carmen? Todavía me preocupa Enrique. Esa Elisa parece oportunista, comentó Luisa, fingiendo preocupación. Carmen asintió, suspirando. Yo también lo siento así. Mujeres como ella son peligrosas. Solo espero que Enrique abra los ojos antes de que sea demasiado tarde. Elisa, al escuchar esas palabras, sintió un dolor agudo en el pecho. La desconfianza de Carmen era profunda, pero darse cuenta de que Luisa también estaba conspirando contra ella lo hacía todo aún más doloroso. En los días siguientes, Elisa fue testigo de diversas situaciones que revelaban el carácter de Carmen. En una ocasión, vio a Carmen reprender severamente a una joven empleada por un pequeño error, amenazando con despedirla. En otra, escuchó comentarios despectivos sobre empleados de origen humilde. Sin embargo, no solo fueron momentos de crueldad los que Elisa observó. En una madrugada silenciosa, mientras ordenaba la cocina, escuchó sollozos provenientes del despacho de Carmen.
Curiosa, se acercó discretamente y, por una rendija en la puerta, vio a Carmen sosteniendo una foto antigua, llorando. Las palabras susurradas por Carmen revelaban un dolor profundo. «Oh, mi amado Jorge, si estuvieras aquí, sabrías qué hacer». Elisa se dio cuenta de que había capas de sufrimiento y secretos en esa familia que ella desconocía. Tal vez la hostilidad de Carmen era una máscara para proteger su propia vulnerabilidad. Mientras tanto, Enrique, ajeno a la presencia de Elisa como María, seguía dividido entre su amor por ella y la lealtad a su familia. Los encuentros entre ellos se volvieron más escasos y Elisa sentía que la distancia aumentaba. Cierta tarde, mientras limpiaba la biblioteca, Elisa encontró un antiguo diario de Carmen, escondido detrás de libros polvorientos. La tentación de desvelar los secretos de la matriarca era irresistible. Al hojear las páginas amarillentas, descubrió relatos de un pasado turbulento, traiciones, pérdidas y una familia fragmentada por intrigas y ambiciones. Un pasaje, en particular, llamó su atención. Carmen relataba la historia de una mujer que se acercó a Jorge, su difunto marido, solo por interés, casi destruyendo su matrimonio. Esa herida nunca cicatrizada parecía ser la raíz de la desconfianza de Carmen hacia las mujeres que juzgaba oportunistas. Comprender ese dolor no justificaba el comportamiento de Carmen, pero ofrecía a Elisa una nueva perspectiva. Decidida a enfrentar los desafíos con empatía y coraje, Elisa se preparó para lo que estaba por venir. Al fin y al cabo, el viaje solo comenzaba, y los secretos de la familia Almeida prometían revelar mucho más de lo que Elisa podría imaginar. El sol, aún tímido, despuntaba en el horizonte, tiñendo de dorado las imponentes mansiones de Lomas de Chapultepec, mientras los primeros rayos de luz atravesaban las ventanas de la casa de los Almeida. Dentro de la vasta propiedad, la rutina comenzaba muy temprano. A las 6:30 en punto, los pasillos de la mansión eran tomados por el movimiento de los empleados que cuidaban cada detalle con la precisión de un reloj suizo. El olor del café fresco se mezclaba con el aroma de las flores que adornaban la sala principal, creando un ambiente de lujo y confort. Sin embargo, para Elisa Ferreira, ahora viviendo bajo la identidad de María, el día comenzaba con una presión mucho mayor que cualquier reunión de negocios o desfile de moda. Se levantaba de una pequeña cama en el cuarto de servicio, destinado a los empleados, y se vestía rápidamente con su uniforme simple, pero impecable. Mientras ajustaba el delantal, se miraba en el espejo por última vez, asegurándose de que su nueva identidad estuviera intacta. El disfraz era perfecto, el cabello teñido de castaño, recogido en un discreto moño, y el maquillaje ligero que suavizaba sus rasgos, haciéndola irreconocible para cualquiera que la conociera en su vida real. La rutina de Elisa en la casa de los Almeida estaba lejos de ser fácil. Cada paso que daba, cada tarea que realizaba, era observado de cerca por doña Carmen, la matriarca de la familia. Carmen era una mujer que exigía nada menos que la perfección en todos los aspectos de su vida, y eso se reflejaba en su rigidez con los empleados. La tensión era palpable en cada interacción entre ellas. Elisa sabía que no podía cometer errores, pues cualquier desliz podría poner todo en peligro. Una mañana, mientras Elisa limpiaba los candelabros de cristal en el salón principal, Carmen entró en la sala con pasos firmes. Vestida con una bata de seda azul oscuro, parecía la personificación misma de la elegancia, pero sus ojos fríos delataban una vigilancia constante. Carmen se detuvo frente a Elisa, observando cada movimiento con una mirada que podría atravesar el vidrio. «María, asegúrate de pulir cada pieza de cristal. No quiero ver ni un rastro de polvo cuando regrese», ordenó Carmen, con un tono de voz que no admitía objeciones. «Sí, señora». «Haré eso», respondió Elisa, manteniendo la cabeza baja para ocultar cualquier rastro de reconocimiento en sus ojos. El corazón de Elisa latía con fuerza, pero mantuvo la compostura. Sabía que Carmen siempre estaba buscando señales de incompetencia y no podía arriesgarse. Carmen salió de la sala, pero no sin antes lanzar una última mirada penetrante a María.
Elisa esperó hasta que los pasos de Carmen se alejaron por el pasillo antes de soltar un suspiro de alivio. Limpiar los candelabros era una tarea tediosa, pero también ofrecía una oportunidad única para observar y escuchar las conversaciones que ocurrían en las proximidades sin levantar sospechas. La dinámica de la familia Almeida era una red compleja de relaciones y tensiones. Elisa pronto se dio cuenta de que Enrique era el hijo favorito de Carmen, lo que creaba una división dentro de la propia familia. Ricardo, el hermano mayor de Enrique, parecía cargar con el peso de ser constantemente comparado con su hermano. Mientras Enrique era visto como el orgullo de la familia, Ricardo parecía ser relegado a un papel secundario, algo que lo incomodaba profundamente. Ricardo era un hombre reservado, que dedicaba su vida a los negocios de la familia, pero siempre a la sombra del éxito de Enrique. En cada interacción con su madre, había una frialdad, una distancia que hablaba más que cualquier palabra. Carmen, por su parte, trataba a Ricardo con una indiferencia que dolía observar. Era meticulosa en demostrar su orgullo por Enrique, pero para Ricardo, reservaba solo instrucciones secas y críticas veladas. Una tarde particularmente calurosa, después de horas de limpieza exhaustiva, Elisa tuvo su primera oportunidad de acercarse a Ricardo. Estaba sentado en el despacho de la familia, rodeado de pilas de documentos y libros de contabilidad. La expresión en su rostro era de cansancio y frustración. Elisa entró discretamente, fingiendo limpiar el suelo, pero sus ojos estaban atentos a cualquier señal que permitiera una conversación. «Buenas tardes, señor Ricardo. ¿Puedo ayudarlo en algo?» «Un café, tal vez», ofreció Elisa, con la voz más suave y sumisa que pudo forjar, un tono que encajaba perfectamente en la identidad de María. Ricardo levantó la vista de sus papeles, sorprendido por la oferta inesperada. «Un café sería estupendo, gracias». «María, ¿cierto?» «Sí, señor». «María», confirmó Elisa, antes de dirigirse a la cocina para preparar la bebida. Mientras removía el azúcar en la taza, sus pensamientos corrían. Ricardo parecía diferente de Carmen y Enrique, había algo melancólico en sus ojos, una tristeza silenciosa que Elisa pretendía entender mejor. Cuando regresó con el café, Ricardo estaba hojeando un álbum de fotos antiguo. Aceptó la taza con una sonrisa agradecida y gesticuló para que María se acercara. ¿Alguna vez has estado en situaciones donde, no importa cuánto lo intentes, parece que nunca logras alcanzar las expectativas de los demás? Ricardo preguntó, aparentemente hablando más para sí mismo que esperando una respuesta. Elisa guardó silencio por un momento, absorbiendo la tristeza implícita en la pregunta. «A veces, señor. Creo que todos hemos pasado por eso en algún momento». Ricardo esbozó una pequeña sonrisa amarga, mientras sus ojos permanecían fijos en una foto antigua. «Sí, tienes razón. Es una batalla constante, ¿verdad? Especialmente cuando esas expectativas vienen de tu propia familia». Elisa sintió que había una apertura, una posibilidad de entender mejor la dinámica interna de esa casa. Pero, antes de que pudiera continuar la conversación, la puerta se abrió abruptamente, revelando a Carmen. Miró de reojo a María, con sus ojos entrecerrados, como si sospechara de algo, y luego volvió su atención a Ricardo. «Ricardo, necesitamos hablar sobre las inversiones de la familia. Hay algunos asuntos urgentes que deben resolverse», dijo ella, ignorando por completo la presencia de Elisa. Ricardo asintió, y sin decir nada más, se levantó, siguiendo a su madre hacia otra sala. Elisa se quedó allí, parada por un momento, tratando de procesar la breve interacción. Había visto una vulnerabilidad en Ricardo que no esperaba, algo que contrastaba fuertemente con la dureza de Carmen. A medida que pasaban los días, Elisa comenzó a notar pequeños detalles que, a primera vista, podrían pasar desapercibidos. Durante las comidas, Carmen mantenía una fachada impecable, pero Elisa notaba el leve temblor en sus manos al tomar los cubiertos, o como sus ojos se fijaban en un punto distante, como si estuviera perdida en pensamientos dolorosos.
La máscara de perfección que Carmen vestía estaba comenzando a mostrar fisuras. Estas pequeñas observaciones solo intensificaron la curiosidad de Elisa sobre lo que realmente pasaba por la mente de Carmen. Cada vez más, sentía que la hostilidad de Carmen no estaba motivada solo por capricho o orgullo, sino por algo más profundo, quizás algo que estaba arraigado en su pasado. Durante la noche, cuando todos en la casa ya se habían retirado, Elisa decidió explorar más a fondo la mansión. Sabía que, si quería entender a Carmen y descubrir la verdad, tendría que ser audaz. Esperó hasta que el silencio reinara en la casa y, con cuidado de no hacer ruido, bajó las escaleras hacia el despacho de Carmen. El corazón le latía acelerado, pero sabía que era ahora o nunca. Al llegar al despacho, la sala estaba sumida en una penumbra, iluminada solo por la luz tenue de la luna que entraba por las ventanas. Elisa comenzó a husmear discretamente en los cajones, en busca de algo que pudiera arrojar luz sobre el enigmático comportamiento de Carmen. Después de unos minutos de búsqueda infructuosa, sus ojos se fijaron en una pequeña caja fuerte oculta detrás de una fila de libros en la estantería. La caja estaba cerrada con llave, pero había una llave colgada en un collar sobre la mesa de trabajo de Carmen. Con las manos temblorosas, Elisa tomó la llave y la insertó en la cerradura de la caja. Al girarla, escuchó el suave clic que indicaba que había tenido éxito. Dentro, encontró una colección de cartas antiguas, fotos descoloridas y un diario de tapa de cuero. Elisa sacó el diario, sintiendo el peso de los años en cada página que pasaba. Las primeras entradas estaban fechadas décadas atrás, cuando Carmen aún era joven y recién casada con Jorge Almeida, el patriarca fallecido de la familia. Las palabras escritas revelaban a una mujer apasionada y esperanzada, pero a medida que Elisa avanzaba en las páginas, el tono cambiaba drásticamente. Las cartas que acompañaban el diario eran de una mujer llamada Beatriz, que, según parecía, había sido amante de Jorge. El dolor de Carmen estaba ahí, expuesto en palabras amargas y resentidas. Describía cómo descubrió la traición y cómo eso la transformó, endureciendo su corazón y haciéndola desconfiar de todas las mujeres que se acercaban a los hombres de su familia. Ella destruyó mi amor por Jorge, escribió Carmen en una de las páginas. Nunca más confiaré en ninguna mujer que se acerque a mis hijos. No permitiré que otra Beatriz arruine mi familia. Elisa cerró el diario con cuidado, tratando de absorber todo lo que había leído. Ahora, las palabras hirientes de Carmen tenían más sentido, pero también dejaban claro que Elisa estaba enfrentando a una mujer herida, que veía en ella el reflejo de lo que más temía. Esto hacía su misión aún más complicada. Con el diario bien guardado en sus manos, Elisa comenzó a devolverlo a la caja fuerte, pero entonces, un pensamiento la paralizó. ¿Sería este el único secreto que Carmen ocultaba? En los días siguientes, María continuó su trabajo en la casa de los Almeida, pero ahora con una nueva comprensión de la matriarca. Comenzó a observar a Carmen bajo una nueva luz, percibiendo no solo la rigidez, sino también el dolor profundo que permeaba sus acciones. Carmen, antes una figura casi intocable de autoridad y frialdad, ahora aparecía ante los ojos de Elisa como alguien que, detrás de su máscara de dureza, cargaba cicatrices invisibles y un miedo constante de revivir la traición que había experimentado en el pasado. Sin embargo, el comportamiento de Carmen hacia Elisa, disfrazada como María, no mejoró. Si antes las críticas y quejas eran frecuentes, ahora se habían vuelto casi insoportables. Un día, mientras Elisa preparaba la mesa para la cena, Carmen entró en la cocina y comenzó a quejarse de que los cubiertos estaban desordenados. María, ¿no puedes hacer nada bien? ¿Cómo esperas que confiemos en ti para tareas más importantes si ni siquiera puedes poner la mesa correctamente? Las palabras fueron dichas con tanta frialdad que parecían cortar el aire. Elisa mantuvo la compostura, pero por dentro sentía la creciente presión. Sabía que necesitaba continuar con su disfraz, pero el peso emocional comenzaba a afectarla. Cada día que pasaba, Carmen se volvía más desconfiada, lo que hacía que el ambiente en la mansión fuera aún más tenso.
Elisa se encontraba en una cuerda floja, equilibrándose entre la necesidad de descubrir más sobre Carmen y el peligro constante de ser desenmascarada. Esa noche, después de que todos los miembros de la familia se hubieran retirado, Elisa regresó al pequeño cuarto de servicio donde se alojaba. Sentada en el borde de la cama, sus pensamientos volvieron a Enrique. ¿Qué pensaría él si supiera lo que ella estaba haciendo? Y, más importante aún, ¿cómo reaccionaría al descubrir los secretos de su propia madre? Mientras reflexionaba, Elisa escuchó pasos en el pasillo. Asustada, apagó la luz y se quedó en silencio, esperando que pasaran. Pero los pasos se detuvieron frente a la puerta de su cuarto. El corazón de Elisa comenzó a latir tan fuerte que parecía resonar en la habitación. ¿Quién podría ser? La manija giró lentamente y la puerta se abrió. Elisa contuvo la respiración, esperando lo peor. Pero, para su sorpresa, era Ricardo, que entró en la habitación con una expresión perturbada. «María, necesito hablar contigo», dijo él, cerrando la puerta detrás de sí. Elisa dudó, pero vio la urgencia en los ojos de Ricardo. «Claro, señor Ricardo. ¿Qué está pasando?» Hoy encontré algo. Algo que puede cambiarlo todo. Ya no sé en quién confiar en esta casa, pero siento que puedo confiar en ti, comenzó, su voz baja y tensa, cada palabra cargada de angustia. Elisa guardó silencio, esperando que Ricardo continuara. Él se sentó en el borde de la cama, pareciendo luchar con las palabras. Por un momento, el silencio entre ellos fue llenado solo por el sonido distante del viento soplando a través de los árboles del jardín. «Hay algo mal con mi madre», dijo finalmente. «Está ocultando secretos que podrían destruir a nuestra familia. Y necesito tu ayuda para descubrir lo que está haciendo». Elisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué sabía Ricardo? ¿Y cómo podría ella, disfrazada de María, ayudarlo sin revelar su verdadera identidad? Su disfraz, que hasta ahora la había protegido, podría convertirse en su mayor amenaza. Mientras Ricardo continuaba hablando, revelando detalles que había descubierto sobre las finanzas de la familia y documentos ocultos, Elisa se dio cuenta de que estaba más profundamente involucrada de lo que jamás había imaginado. Ahora se encontraba en una red de secretos y mentiras, donde cada movimiento debía ser calculado con precisión. Un paso en falso podría exponer su verdadera identidad y destruir todo lo que había construido, tanto en su vida profesional como en su relación con Enrique. Y así, la máscara de Carmen comenzaba a desmoronarse, revelando la complejidad de una mujer dividida entre proteger a su familia y guardar los oscuros secretos de un pasado que aún acechaba a todos a su alrededor. Elisa, ahora más decidida que nunca, sabía que solo estaba rascando la superficie de algo mucho más grande y peligroso de lo que había anticipado. Necesitaría toda su inteligencia y valentía para desentrañar los misterios de la familia Almeida y para proteger su propio corazón en el proceso. El aire en la mansión Almeida estaba cargado de tensión, un peso invisible que se infiltraba en cada rincón, en cada suspiro. Para Elisa, que vivía bajo el disfraz de María, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Sentía el creciente peligro de ser descubierta y, al mismo tiempo, la urgencia de desentrañar los secretos que parecían rondar a cada miembro de la familia. Cada día, las piezas del rompecabezas que intentaba armar se volvían más intrincadas, como si la verdad estuviera constantemente escapando entre sus dedos. Desde la perturbadora conversación que había tenido con Ricardo en el pequeño cuarto de servicio, la dinámica en la mansión había cambiado sutilmente. Ricardo, que antes era un hombre reservado, ahora estaba más inquieto, sus ojos revelando el peso de llevar sospechas y secretos. Parecía estar siempre alerta, como si en cualquier momento algo pudiera desmoronarse. Elisa notaba cuánto se sentía solo en sus preocupaciones, y eso la acercaba aún más a él. Sin conocer su verdadera identidad, Ricardo confiaba en María de una manera que parecía desesperada, como si ella fuera su única aliada en medio del caos silencioso que se desarrollaba a su alrededor.
Esa mañana, el cielo de Ciudad de México estaba cubierto de nubes oscuras, presagiando una tormenta inminente. Elisa estaba en la cocina, fingiendo limpiar la encimera de mármol con meticulosa precisión, cuando Ricardo entró apresurado. Sus pasos resonaban en el suelo de baldosas, rápidos y nerviosos, y miraba por encima del hombro a cada instante, como si temiera estar siendo seguido. Había una urgencia en su mirada, una determinación casi desesperada. «María, necesito que hagas algo por mí», dijo Ricardo, la voz baja, casi un susurro, pero cargada de tensión. «Pero debe hacerse con la máxima discreción. Nadie, especialmente mi madre, debe saberlo». Elisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en la voz de Ricardo, en la forma en que sostenía el sobre en sus manos, que indicaba que lo que estaba por venir no era una simple tarea. Era algo grande, algo que podría cambiarlo todo. «Claro, señor Ricardo». «¿Qué necesita que haga?», respondió Elisa, manteniendo la calma en su voz, a pesar de la creciente sensación de aprensión que la invadía. Ricardo le entregó el sobre, un trozo de papel grueso y pesado, como si el propio sobrellevara la carga de lo que estaba por venir. «En este sobre hay una llave y una dirección», dijo Ricardo, sus ojos fijos en los de Elisa, como si quisiera asegurarse de que ella comprendiera la seriedad del pedido. «Ve a ese lugar esta noche y trae todo lo que encuentres. No hables con nadie sobre esto». Elisa sostuvo el sobre, sintiendo el peso simbólico de la responsabilidad que Ricardo acababa de poner en sus manos. El miedo a ser descubierta era real, pero la curiosidad y la necesidad de proteger a Enrique y entender lo que estaba sucediendo eran aún mayores. «Entendido, señor. Haré lo que ha pedido», dijo, guardando el sobre en el bolsillo de su delantal, sus manos levemente temblorosas. Ricardo suspiró, aliviado, y asintió antes de salir de la cocina, dejando a Elisa sola con sus pensamientos. Sabía que cualquier secreto que Ricardo estuviera intentando descubrir era algo serio, algo que podría sacudir los cimientos de la familia Almeida. La mansión, con todo su lujo y aparente estabilidad, parecía estar construida sobre un terreno frágil, y Elisa comenzaba a sentir que en cualquier momento todo podría desmoronarse. El resto del día pasó lentamente, como si el tiempo conspirara para aumentar la ansiedad de Elisa. Trataba de concentrarse en las tareas diarias, pero su mente estaba en otro lugar, enfocada en el sobre que ahora parecía pesar 1 tonelada en su bolsillo. La misión que Ricardo le había confiado había encendido todas las alarmas internas. Elisa estaba involucrada en algo mucho más grande que su misión inicial de conocer mejor a la familia de Enrique. Ahora, estaba atrapada en un misterio que amenazaba con explotar en cualquier momento, llevándose consigo todos los secretos que habían estado escondidos por tanto tiempo. Cuando finalmente cayó la noche, las sombras en la mansión parecían alargarse y aglomerarse, aumentando la sensación de clausura y peligro inminente. Elisa esperó pacientemente hasta que todos en la casa se hubieran retirado. Sabía que Carmen tenía la costumbre de retirarse a su habitación temprano, donde solía leer antes de dormir. Asegurándose de que la matriarca estuviera ocupada, Elisa tomó el sobre que Ricardo le había entregado más temprano y se preparó para salir. Moviéndose con cuidado por los oscuros pasillos, Elisa evitó hacer cualquier ruido que pudiera alertar a los otros empleados. Al llegar a la puerta trasera, que daba al jardín, se detuvo un momento para respirar hondo. Lo que fuera que la esperara en esa dirección, sabía que cambiaría todo. Sin dudarlo, salió por la puerta, desapareciendo en la oscuridad de la noche. La dirección la llevó al barrio de San Ángel, una zona histórica de la Ciudad de México, conocida por sus estrechas y encantadoras calles, llenas de construcciones coloniales. La casa en cuestión estaba escondida detrás de un muro alto cubierto de enredaderas, casi invisible para quienes pasaban por la calle. El portón, de hierro pesado y oxidado, parecía haber sido descuidado durante años. Elisa usó la llave que Ricardo le había dado para destrancar el portón, que crujió en protesta al abrirse, rompiendo el silencio de la noche. La atmósfera dentro de la propiedad era sombría y desolada.
Las luces tenues de la calle apenas lograban penetrar la oscuridad que dominaba el lugar. Los árboles altos que rodeaban la casa proyectaban sombras inquietantes y el camino de piedras que llevaba a la puerta principal parecía desierto desde hacía mucho tiempo. El corazón de Elisa latía con fuerza en su pecho mientras avanzaba por el camino, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. La llave que Ricardo le había dado también servía para abrir la puerta principal de la casa, que se abrió con un chasquido fuerte, reverberando por el vestíbulo y rompiendo el silencio opresivo. El interior de la casa estaba sumido en una oscuridad casi total. Elisa tanteó la pared junto a la puerta hasta encontrar un interruptor y, con un clic, encendió una lámpara tenue, que lanzó una luz amarillenta y trémula sobre el ambiente. Lo que vio a su alrededor le hizo contener la respiración. La casa estaba prácticamente intacta, como si hubiera sido abandonada apresuradamente años atrás y nunca más tocada desde entonces. Había una fina capa de polvo sobre los muebles y el olor a moho impregnaba el aire, pero el lugar estaba lleno de objetos personales, libros antiguos y muebles que parecían congelados en el tiempo. Con la lámpara en una mano, Elisa comenzó a explorar la casa. Cada habitación que entraba era como un fragmento de un rompecabezas mayor, y sabía que, de alguna manera, todos esos fragmentos se conectaban con la historia de los Almeida. La sala de estar estaba llena de fotos antiguas enmarcadas, mostrando a una familia que parecía feliz, pero que Elisa no reconocía. Una de las fotos llamó su atención, era de un hombre y una mujer jóvenes, sonriendo el uno al otro de manera cariñosa. Elisa tomó la foto y la giró, encontrando una anotación en la parte posterior: Jorge y Beatriz, 1983. El choque del descubrimiento hizo que Elisa casi dejara caer la foto. Beatriz era el nombre de la amante de Jorge, mencionada en las cartas que había encontrado en la caja fuerte de Carmen. Pero, ¿por qué estaba esta casa relacionada con ella? ¿Y cómo sabía Ricardo acerca de esto? Elisa colocó la foto de nuevo en su lugar y continuó explorando, sintiendo que cada paso la llevaba más profundamente en los secretos de la familia Almeida. En el piso superior, encontró una habitación que parecía haber pertenecido a un niño. El cuarto estaba intacto, con juguetes antiguos esparcidos por el suelo y una pequeña cama cubierta con una colcha descolorida. Una sensación de tristeza invadió a Elisa al imaginar lo que podría haberle sucedido a ese niño. A medida que avanzaba por la casa, Elisa sentía que se acercaba cada vez más a la verdad. Las piezas comenzaban a encajar, pero al mismo tiempo, el peligro parecía aumentar. Sabía que, cuanto más se sumergiera, más arriesgado se volvía. En una de las últimas habitaciones que exploró, Elisa encontró lo que parecía ser una oficina. Las estanterías estaban llenas de libros polvorientos y había un escritorio antiguo cubierto de papeles y cuadernos. Hojeó uno de los cuadernos y encontró anotaciones que parecían ser de Jorge, mencionando reuniones secretas y transacciones financieras que sonaban ilegales. La caligrafía era firme, pero la presión de las palabras indicaba el nerviosismo de quien las escribió. Fue un pequeño baúl de madera, escondido debajo del escritorio, lo que realmente llamó la atención de Elisa. Con cuidado, tiró del baúl y lo abrió. Dentro, había más cartas, todas dirigidas a Jorge. Parecían ser de Beatriz, y la última carta, fechada poco antes de la muerte de Jorge, hablaba sobre la inminencia de algo terrible que él planeaba hacer. Elisa sintió una oleada de pánico al leer las palabras de Beatriz. Algo en esas cartas sugería que Jorge estaba involucrado en negocios oscuros, tal vez incluso criminales, que podrían haber llevado a su muerte. Y Beatriz, al parecer, lo sabía y estaba tratando de evitar que algo muy grave sucediera. Mientras procesaba esta información, Elisa escuchó un sonido proveniente del piso inferior. Su corazón casi se detuvo. Alguien más estaba en la casa. Rápidamente escondió las cartas y cerró el baúl antes de apagar la luz de la lámpara. El sonido de pasos lentos subiendo las escaleras resonó por el pasillo, cada paso más cercano, haciendo que el miedo de Elisa creciera con cada segundo. Desesperada,
Buscó un lugar para esconderse y terminó acurrucándose en un armario empotrado en la habitación contigua a la oficina. Con las manos temblorosas, cerró la puerta lo más silenciosamente posible y contuvo la respiración, tratando de controlar el pánico que amenazaba con dominarla. Los pasos se detuvieron justo fuera de la habitación donde estaba escondida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elisa sentía su propio corazón martillando en el pecho y temía que el sonido fuera lo suficientemente alto como para ser oído por quien estuviera afuera. La puerta de la habitación se abrió con un suave chirrido, y Elisa vio una sombra a través de la pequeña rendija del armario. Quienquiera que fuera, estaba examinando la habitación, tal vez buscando algo o a alguien. Elisa no sabía cuánto tiempo más podría permanecer allí, sofocando el pánico que amenazaba con apoderarse de su mente. Pero, para su alivio, los pasos se alejaron lentamente y el sonido de las escaleras volvió a escucharse mientras la persona misteriosa bajaba nuevamente. Elisa esperó unos minutos más, con todos los sentidos en alerta máxima, antes de finalmente sentirse segura para salir de su escondite. Moviéndose con extrema cautela, se aseguró de que la persona ya no estuviera cerca antes de salir de la casa con la misma discreción con que había entrado. El camino de regreso a la mansión Almeida fue una prueba de nervios. La noche parecía aún más oscura y el aire, más frío. Elisa caminaba rápidamente por las calles silenciosas, manteniendo su mente en una actividad febril, tratando de juntar las piezas de los descubrimientos que había hecho esa noche. Sabía que no podría compartir todo con Ricardo aún. Necesitaba entender mejor lo que esas cartas y documentos realmente significaban antes de decidir qué hacer. Al llegar a la mansión, entró por la puerta trasera, aliviada al ver que nadie estaba cerca. Cerró la puerta con cuidado y regresó a su cuarto, donde finalmente pudo relajarse, aunque brevemente. La carga emocional de lo que había descubierto era pesada, pero Elisa sabía que no tenía tiempo para rendirse al miedo. Acostada en su pequeña cama, las palabras de Beatriz resonaban en su mente. Jorge estaba involucrado en algo mucho más grande de lo que ella imaginaba y, de alguna manera, Carmen también debía estar al tanto. Tal vez los secretos que Carmen guardaba no eran solo sobre traiciones y corazones rotos, sino sobre algo mucho más peligroso, algo que podría explicar la rigidez y frialdad con que gobernaba a la familia. Esa noche, Elisa se durmió con la sensación de que se acercaba al núcleo de un misterio que podría destruir a los Almeida, pero que también podría ofrecerle la clave para entender lo que realmente estaba sucediendo en esa casa. Mientras el silencio de la noche dominaba la mansión, los oscuros secretos que habían estado enterrados durante años comenzaban a emerger, amenazando la frágil paz que aún quedaba en la vida de los Almeida. Y Elisa, ahora más involucrada de lo que jamás había imaginado, sabía que ya no había vuelta atrás. El camino por delante estaba lleno de peligros, pero también era la única oportunidad que tenía para desentrañar las verdades ocultas que acechaban a la familia. El amanecer sobre la Ciudad de México trajo una nueva luz a la mansión Almeida, pero el peso de los secretos descubiertos la noche anterior parecía más sombrío que nunca. Elisa se despertó con una sensación de inquietud, una sensación que se mezclaba con el agotamiento físico y emocional que la invadía después del tenso viaje a la antigua casa en San Ángel. Su mente todavía bullía con las imágenes de las cartas, las anotaciones de Jorge y la sombra siniestra que había vagado por la casa mientras ella se escondía, tratando de sofocar el pánico. Mientras se vestía con el uniforme de María, Elisa no pudo evitar pensar en lo que Ricardo esperaba que encontrara en esa casa. ¿Sabía él más de lo que estaba dispuesto a revelar? ¿Y quién podría ser la persona misteriosa que casi la sorprendió? Las preguntas se acumulaban, pero las respuestas parecían siempre estar fuera de alcance. El ambiente en la mansión estaba tan pesado como el cielo nublado afuera. Los empleados se movían en silencio, casi como si percibieran la tensión que flotaba en el aire. Carmen, siempre rígida e implacable, parecía más inmersa en sus pensamientos que de costumbre, sus órdenes eran dadas de manera automática, sin la habitual atención al detalle.
Enrique estaba ausente, participando en una serie de reuniones importantes en el despacho de abogados, lo que dejaba a Ricardo aún más ansioso y solitario. Sin embargo, era con Ricardo con quien Elisa más se preocupaba. Se había vuelto más volátil desde que le entregó el sobre, y su inquietud parecía crecer cada día. Elisa sabía que él estaba a punto de explotar, que las revelaciones sobre su familia estaban corroyendo la poca paz que aún tenía. Pero también sabía que necesitaba más información antes de confrontarlo con lo que había descubierto. Elisa bajó a la cocina, donde inició sus tareas diarias, intentando mantener la compostura. Mientras preparaba el café, sus pensamientos vagaban por la noche anterior, tratando de conectar las pistas. No mucho después, Ricardo apareció en la cocina, sus ojeras delatando una noche sin sueño. Él la miró con una intensidad que hizo que Elisa sintiera un escalofrío en la espalda. «María, necesitamos hablar». «Ahora», dijo en un tono firme, pero bajo, para evitar que alguien los escuchara. Elisa asintió y secó sus manos en el delantal, siguiendo a Ricardo al pequeño despacho en la planta baja, donde él sabía que podían hablar sin interrupciones. Al entrar en el despacho, Elisa recordó cómo había descubierto, semanas antes, el diario de Carmen en ese mismo espacio. El ambiente estaba impregnado de recuerdos, y cada rincón parecía esconder un pedazo de la verdad. Ricardo cerró la puerta tras de sí y gesticuló para que Elisa se sentara. Él permaneció de pie, caminando de un lado a otro, visiblemente nervioso. Entonces, ¿qué encontraste?, preguntó abruptamente, deteniéndose para mirarla. Elisa dudó por un instante. Las imágenes de la noche anterior aún estaban frescas en su mente y sabía que la verdad podría ser devastadora para Ricardo. Pero también sabía que no podía guardar eso para sí misma. «Señor Ricardo, encontré cartas, muchas cartas, escritas por una mujer llamada Beatriz y dirigidas a su padre, Jorge», comenzó Elisa, manteniendo la mirada fija en Ricardo. «Revelan que su padre estaba involucrado en negocios turbios, algo que él sabía que podría traer graves consecuencias». Beatriz parecía desesperada por impedir que siguiera adelante con sus planes. Ricardo sintió el impacto de las palabras de Elisa. Se apoyó en la mesa, como si el suelo acabara de desaparecer bajo sus pies. «Negocios turbios, mi padre», repitió, con incredulidad mezclada con un creciente miedo. «Sí», continuó Elisa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Estas cartas sugieren que Beatriz sabía de algo terrible, algo que tu padre estaba planeando. No sé exactamente qué era, pero parecía peligroso, algo que podría haber llevado a su muerte». Ricardo permaneció en silencio durante un largo momento, procesando lo que acababa de escuchar. El aire en el despacho parecía más pesado que nunca, como si las propias paredes hubieran absorbido la gravedad de la situación. «¿Mi madre sabe de esto?», preguntó finalmente Ricardo, con la voz casi en un susurro. Elisa dudó nuevamente. «No puedo estar segura, pero, considerando lo que encontré en su diario, creo que lo sabía, o al menos lo sospechaba». Mencionó a Beatriz y dejó claro que había algo en la relación entre ella y tu padre que la atormentaba profundamente. Ricardo comenzó a caminar de nuevo, claramente luchando por juntar todas las piezas. «Mi madre siempre fue controladora, pero nunca imaginé que hubiera algo así». ¿Negocios turbios? ¿Estaba él involucrado en algo ilegal? ¿Y qué tiene esto que ver con su muerte? Elisa deseaba poder darle todas las respuestas, pero todo lo que tenía eran fragmentos de una verdad oscura, dispersos en cartas y diarios antiguos. «No lo sé, señor Ricardo. Todo lo que sé es que hay más en esta historia de lo que cualquiera de nosotros imaginaba». El silencio que siguió fue denso, cargado de un dolor invisible. Ricardo finalmente dejó de caminar y se volvió hacia Elisa, su rostro una máscara de desesperación contenida. «Necesitamos descubrir qué sucedió realmente», dijo con una determinación recién descubierta. «Y necesitamos hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Si mi madre sabía todo esto, entonces tiene mucho que ocultar y no podemos confiar en nadie».
Elisa asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad crecer aún más sobre sus hombros. ¿Qué quieres que haga, señor Ricardo? Necesitamos volver a esa casa, respondió Ricardo con tono decidido. Pero esta vez, iremos juntos. Necesito ver con mis propios ojos lo que está escondido allí. Elisa tragó saliva. La idea de volver a esa casa, especialmente en compañía de Ricardo, le revolvía el estómago. Pero sabía que era la única manera de descubrir la verdad. Está bien. Iremos juntos. Pero debemos ser cuidadosos, advirtió Ricardo, con la mirada penetrante. Mi madre no puede saber nada. No podemos levantar sospechas. Actuaremos con normalidad, pero esta noche volveremos allí. El plan estaba definido. Ricardo salió del despacho para continuar con su día, dejando a Elisa sola para reflexionar sobre lo que estaba por venir. La ansiedad crecía dentro de ella, pero sabía que no había forma de retroceder. Estaba profundamente involucrada en la historia de los Almeida y el camino por delante estaba lleno de sombras e incertidumbre. El día pasó arrastrado, cada minuto parecía una eternidad. Elisa continuó con sus tareas diarias, pero su mente estaba lejos, anticipando los peligros de la noche que se aproximaba. Carmen, con su habitual frialdad, no parecía sospechar nada, pero Elisa sabía que la matriarca era perspicaz y que un movimiento en falso podría arruinarlo todo. A medida que caía la noche, el ambiente en la mansión se volvía más tenso. Ricardo estaba visiblemente agitado, pero se esforzaba por mantener la compostura ante los demás. Después de la cena, anunció que tenía que resolver algunas cuestiones pendientes en la oficina y que saldría por unas horas. Carmen simplemente asintió con la cabeza, sin hacer preguntas, lo que alivió tanto a Elisa como a Ricardo. Poco después, mientras todos los demás se retiraban, Elisa se preparó para salir, exactamente como lo había hecho la noche anterior. Esta vez, Ricardo la esperaba en la puerta trasera, su rostro una máscara de determinación sombría. Ambos salieron en silencio, caminando rápidamente por las calles oscuras hasta el coche de Ricardo, que estaba estacionado discretamente a unas pocas cuadras de distancia. El viaje a San Ángel fue silencioso, la tensión en el aire era casi palpable. El coche cortaba las calles oscuras y las luces de la ciudad pasaban como fantasmas, reflejadas en el parabrisas. Elisa miraba por la ventana, su corazón latiendo desacompasado, mientras se preparaba mentalmente para lo que podría encontrar al llegar allí. Cuando finalmente llegaron a la antigua casa, la visión del portón oxidado y las enredaderas que cubrían las paredes trajo de vuelta el miedo que Elisa había sentido la noche anterior. Ricardo apagó el motor y se quedó mirando la casa por un largo momento, como si estuviera reuniendo el valor para entrar. «Vamos», dijo finalmente, saliendo del coche. Atravesaron el portón en silencio, la oscuridad los envolvía como un manto. Elisa sostenía la linterna que había traído, la luz temblorosa cortaba la oscuridad mientras seguían el camino de piedras hasta la entrada de la casa. Ricardo usó la llave que Elisa había llevado de vuelta la noche anterior para destrancar la puerta, y ambos entraron en el vestíbulo. La casa estaba exactamente como Elisa la había dejado, con el mismo olor a moho y el mismo polvo cubriendo los muebles. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Ricardo, mirando a su alrededor, tratando de absorber el ambiente. Empecemos por el despacho, sugirió Elisa, ya caminando hacia las escaleras. Mientras subían los escalones, el crujir de las tablas de madera era el único sonido que resonaba en la casa. Elisa sentía su corazón acelerarse con cada paso, la ansiedad aumentaba a medida que se acercaban a la habitación donde se había escondido la noche anterior. Cuando finalmente llegaron al despacho, Ricardo encendió una pequeña linterna y comenzó a examinar los papeles y libros esparcidos sobre la mesa. «Son las anotaciones de mi padre», murmuró mientras hojeaba los cuadernos. Estaba involucrado con personas peligrosas. Esto explica muchas cosas. Elisa observaba en silencio, sintiéndose una intrusa en el dolor y las revelaciones de Ricardo. Pero, al mismo tiempo, sabía que tenía que ser fuerte.
Era la única manera de ayudarlo y de descubrir la verdad que podría destruir a la familia Almeida. Entonces, en el fondo del cajón del escritorio, Ricardo encontró algo que hizo que su rostro palideciera. Era una foto, amarillenta por el tiempo, de Jorge Almeida con un hombre que Ricardo no reconoció de inmediato, pero cuya presencia parecía terriblemente familiar. ¿Quién es este?, preguntó, entregando la foto a Elisa. Ella tomó la foto y de inmediato sintió un escalofrío. El hombre en la foto, al lado de Jorge, era el mismo que aparecía en otra foto antigua que había visto en la mansión, pero en un contexto completamente diferente. Elisa se esforzó por recordar, hasta que la memoria se aclaró. Era un empresario conocido de la época, pero cuya muerte había estado rodeada de misterio. Yo creo que este hombre era un socio de tu padre, dijo Elisa, devolviendo la foto a Ricardo. Pero si está aquí, con tu padre, eso podría significar que estaban involucrados en algo mucho más grande. Ricardo cerró los ojos por un momento, como si estuviera luchando por procesar todo lo que acababa de descubrir. Necesitamos descubrir más, dijo decidido. Vamos a continuar. Mientras continuaban la búsqueda, Elisa no pudo evitar sentir que solo estaban arañando la superficie de algo mucho más profundo y peligroso. Y a medida que pasaban las horas, la sensación de que estaban siendo observados se intensificaba, como si la propia casa estuviera viva, espiando cada uno de sus movimientos. El aire dentro de la antigua casa en San Ángel parecía más denso con cada minuto que pasaba. Elisa y Ricardo estaban en el despacho, rodeados de documentos antiguos y recuerdos descoloridos de una vida que Jorge Almeida había intentado ocultar. Mientras las luces de las linternas cortaban la oscuridad a su alrededor, la sensación de que estaban desenterrando secretos peligrosos solo aumentaba. Ricardo, aún sosteniendo la foto de su padre junto al hombre misterioso, no podía apartar los ojos de la imagen. La semejanza entre aquel hombre y el empresario que sabía que había muerto en circunstancias sospechosas era innegable. Cada nuevo descubrimiento parecía hundirlo aún más en un abismo de incertidumbres y miedo. María, ¿qué significa esto?, preguntó Ricardo, su voz casi un susurro, mientras colocaba la foto sobre la mesa cubierta de polvo. Elisa, sintiendo la tensión en el aire, intentó mantener la calma. No lo sé, señor Ricardo. Pero si ese hombre era socio de tu padre, y si lo que sugieren las cartas de Beatriz es cierto, entonces tal vez tu padre estaba involucrado en algo muy peligroso, algo de lo que no pudo salir a tiempo. Ricardo comenzó a caminar de un lado a otro, el peso de la nueva información claramente perturbando su mente. Mi madre nunca habló de esto. Nunca dijo nada sobre el pasado de mi padre, además de que era un hombre de negocios exitoso. Pero si estaba involucrado con este hombre, y si Beatriz sabía algo que podría haber causado su muerte, ¿por qué mi madre nunca nos lo contó? Elisa sintió una punzada de compasión por Ricardo. Claramente estaba lidiando con el peso de una doble traición, la de su padre, que escondía secretos peligrosos, y la de su madre, que mantenía a todos en la oscuridad. Tal vez intentaba protegerte a ti y a tu hermano, o tal vez estaba involucrada de alguna manera. Esas palabras golpearon a Ricardo como un puñetazo. Dejó de caminar y se volvió hacia Elisa. ¿Mi madre, involucrada? No, siempre ha sido tan controladora, tan decidida a mantener todo en orden. Pero si sabía, y si formó parte de esto, entonces todo lo que creía saber sobre mi familia es una mentira. Antes de que Elisa pudiera responder, un sonido proveniente de algún lugar de la casa interrumpió sus pensamientos. Era un ruido bajo, un crujido casi imperceptible, pero que resonó en el silencio de la noche. Elisa y Ricardo intercambiaron una mirada rápida, ambos conscientes de que no estaban solos. ¿Qué fue eso?, susurró Ricardo, con los ojos muy abiertos. Elisa, sintiendo un escalofrío recorrer su columna vertebral, tomó la linterna y alumbró hacia la puerta del despacho. El pasillo al otro lado parecía vacío, pero la oscuridad era impenetrable más allá del haz de luz.
Tal vez solo sea la casa, tan vieja como es, podría haber crujido, dijo ella, tratando de parecer tranquila, aunque su mente le advertía del peligro. Pero Ricardo no parecía convencido. No, no fue solo eso. Lo sentí, María. Sentí como si alguien estuviera aquí, como la otra noche. No estamos solos. Elisa intentó mantener el control de la situación. Debemos ser cuidadosos, señor Ricardo. Si hay alguien aquí, podría estar observándonos. Ricardo asintió, intentando contener la creciente sensación de pánico. Se acercó a la mesa y tomó la foto de nuevo, guardándola en el bolsillo. Vamos a seguir buscando, pero necesitamos ser rápidos. No sé cuánto tiempo tenemos. Decidieron examinar el resto de la casa, moviéndose en silencio por los pasillos mal iluminados. Cada paso resonaba en las paredes, lo que hacía imposible determinar si el sonido provenía de ellos o de otra persona. Elisa sentía su corazón latiendo con fuerza en el pecho, cada latido resonando en sus oídos como un tambor. La sensación de que estaban siendo observados era constante, como si ojos invisibles los siguieran en cada movimiento. Pasaron por la antigua habitación del niño que Elisa había visto la noche anterior. Ahora, con Ricardo a su lado, la tristeza y la melancolía del lugar parecían aún más intensas. Juguetes polvorientos estaban esparcidos por el suelo, y la pequeña cama con la colcha descolorida parecía esperar a alguien que nunca más volvería. La habitación era un recordatorio silencioso de una vida interrumpida, de promesas rotas y de una historia que nadie se atrevió a contar. Ricardo se detuvo por un momento en la entrada de la habitación, sus ojos recorriendo cada detalle. No sabía que esta habitación existía, murmuró, casi para sí mismo. Mi padre nunca mencionó a un niño. ¿Será que? Elisa sintió el dolor en la voz de Ricardo. Podría ser que este niño fuera, fruto de la relación de él con Beatriz, sugirió ella, dudosa, sin querer herirlo, pero sabiendo que necesitaban considerar todas las posibilidades. Ricardo tragó saliva, tratando de procesar la idea. Si eso es verdad, entonces mi madre lo sabía. Ella debió haberlo sabido. Eso explicaría tantas cosas, su amargura, la forma en que siempre nos mantuvo tan cerca, controlando todo. Estaba intentando proteger la imagen de nuestra familia. Elisa quería consolarlo, pero sabía que nada de lo que dijera podría aliviar el peso de ese descubrimiento. Ricardo, si este niño era hijo de tu padre con Beatriz, podría ser una de las razones por las que tu madre odiaba tanto a esa mujer. Tal vez veía a ese niño como una amenaza, como un recordatorio constante de la traición de Jorge. ¿Pero qué le pasó?, preguntó Ricardo, con la voz entrecortada. ¿Por qué nadie habló de esto? ¿Por qué todo fue enterrado? Antes de que pudieran continuar, el sonido de algo cayendo en la planta baja hizo que ambos se sobresaltaran. El ruido fue alto y claro, como si algún objeto pesado hubiera sido derribado. Se miraron, y esta vez Elisa vio el miedo puro en los ojos de Ricardo. «Alguien está aquí», susurró Ricardo, con la voz llena de urgencia. «Tenemos que salir ahora». Elisa asintió con la cabeza, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de ella también. Comenzaron a moverse hacia las escaleras, intentando mantener el máximo silencio, pero cada paso que daban parecía resonar por toda la casa vacía. La sensación de que estaban siendo observados se intensificaba a cada momento, como si algo invisible los rodeara, esperando el momento adecuado para atacar. Cuando llegaron a la parte superior de las escaleras, Ricardo se detuvo abruptamente. Abajo, una sombra se movía en la oscuridad. Alguien estaba allí, en la planta baja, y parecía estar esperándolos. Elisa contuvo la respiración, intentando controlar el miedo creciente. «Vamos por detrás», sugirió en un susurro casi inaudible, señalando una pequeña puerta lateral que daba a un pasillo estrecho, posiblemente conduciendo a una salida alternativa. Ricardo asintió, y se movieron hacia la puerta, intentando no hacer ruido. Cada paso parecía un desafío, como si la propia casa estuviera conspirando para traicionarlos.
Cuando finalmente llegaron a la puerta, Ricardo la empujó despacio, rezando para que no chirriara. La puerta se abrió en silencio, revelando un pasillo estrecho y mal iluminado que conducía a la parte trasera de la casa. Se deslizaron dentro y comenzaron a seguir el pasillo, el corazón de Elisa latiendo tan fuerte que temía que el sonido resonara en las paredes. Mientras avanzaban, escucharon más pasos en la planta baja, como si la persona se estuviera moviendo hacia donde habían estado momentos antes. Estaba claro que los estaban cazando, y con cada segundo que pasaba, la urgencia de escapar aumentaba. Cuando llegaron al final del pasillo, se encontraron con otra puerta, esta vez más vieja y desgastada. Ricardo la abrió con cuidado, y al otro lado encontraron una escalera empinada que descendía al sótano de la casa. Elisa dudó, pero Ricardo estaba decidido. «No tenemos elección», dijo con voz firme. «Si intentamos salir por delante, nos atrapará». Elisa estuvo de acuerdo, y ambos comenzaron a descender la escalera, la oscuridad volviéndose aún más densa a su alrededor. El aire en el sótano era húmedo y frío, el olor a moho y a cosas antiguas almacenadas durante décadas. Cuando finalmente llegaron al fondo, Ricardo usó la linterna para iluminar el espacio a su alrededor. El sótano era grande, con varias estanterías llenas de cajas polvorientas y muebles cubiertos con sábanas. «Necesitamos encontrar una salida», dijo Elisa, manteniendo la voz baja, sus ojos escudriñando el espacio. «Debe haber una salida hacia afuera». Comenzaron a buscar frenéticamente una salida, moviendo cajas y sábanas con la esperanza de encontrar una ventana o una puerta. Pero el sótano parecía una prisión, cada pared impenetrable y fría. La sensación de claustrofobia aumentaba a cada minuto. Entonces, Ricardo encontró una pequeña ventana alta en una de las paredes. Estaba cubierta de suciedad y parcialmente bloqueada por una vieja estantería de madera, pero era una posible ruta de escape. «Aquí», llamó a Elisa, comenzando a mover la estantería para abrir espacio. Elisa corrió a ayudarlo, y juntos empujaron la estantería a un lado, creando un espacio suficiente para que pudieran alcanzar la ventana. Ricardo se levantó primero, intentando abrir la ventana oxidada. Resistió, pero con un empujón fuerte, finalmente cedió, abriéndose con un chirrido alto. «Sube primero», dijo Ricardo, ayudando a Elisa a alcanzar la apertura. Ella se deslizó por la ventana estrecha, sintiendo el aire fresco de la noche golpear su rostro como un alivio después de la claustrofobia del sótano. Cuando Elisa finalmente estuvo afuera, Ricardo la siguió rápidamente, forzando su cuerpo a través de la abertura estrecha. Tan pronto como salió, ambos corrieron lejos de la casa, sin mirar atrás. El sonido de pasos pesados resonó dentro del sótano, seguidos por una voz baja y amén asadora que se mezcló con el aire de la noche. No dejaron de correr hasta que estuvieron a una distancia segura, las luces distantes de la ciudad finalmente apareciendo al frente. Elisa y Ricardo, jadeando y llenos de adrenalina, se escondieron detrás de una pared de piedra para recuperar el aliento. «¿Quién era esa persona?», preguntó Ricardo, todavía tratando de procesar lo que acababa de suceder. «No lo sé», respondió Elisa, con la voz temblorosa. Pero estaba claro que no éramos bienvenidos en esa casa. Ricardo permaneció en silencio por un momento, su mente claramente girando con la sucesión de eventos y descubrimientos. «Necesitamos descubrir más, pero necesitamos ser más cuidadosos. Ahora sabemos que alguien está dispuesto a proteger esos secretos, a cualquier costo». Elisa asintió, sabiendo que la jornada que habían iniciado era mucho más peligrosa de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Estaban en el corazón de un misterio que no solo involucraba el pasado de Jorge Almeida, sino también su propia supervivencia. Y ahora, con alguien cazándolos, cada paso necesitaba ser calculado con precisión, porque un solo error podría ser fatal. Mientras caminaban lentamente de regreso a la ciudad, Elisa y Ricardo estaban más unidos que nunca. Pero en el fondo de sus corazones, sabían que la verdadera prueba aún estaba por venir.
La oscuridad que rodeaba a la familia Almeida era profunda y llena de trampas, y para descubrir la verdad, tendrían que aventurarse aún más en las garras del pasado. La noche que envolvió a Elisa y Ricardo en una carrera por la supervivencia finalmente se disipó con la salida del sol sobre la Ciudad de México. Sin embargo, la luz del día no trajo alivio, en su lugar, solo destacó la gravedad de la situación. Regresaron a la mansión Almeida como fantasmas, sin palabras, sus mentes aún girando con la tensión de lo que habían vivido. El silencio entre ellos era pesado, cargado de miedo, confusión y una determinación silenciosa. Al entrar en la mansión, Ricardo hizo una señal para que Elisa lo siguiera a la cocina, donde podrían hablar sin ser escuchados. El ambiente estaba tranquilo, casi sereno, pero detrás de esa fachada estaba el caos emocional que ambos cargaban. El silencio fue roto solo por el leve zumbido del refrigerador, pero el clima entre los dos era todo menos pacífico. Ricardo estaba visiblemente afectado, con los ojos hundidos y cansados. Parecía mayor, como si la noche anterior le hubiera robado años de juventud. Mientras se movía por la cocina, tomando una taza de café que Elisa había preparado, su mirada estaba distante, perdida en pensamientos. «Necesitamos hablar sobre lo que pasó anoche», dijo finalmente Ricardo, rompiendo el tenso silencio. Quienquiera que estuviera en esa casa nos estaba vigilando. Y esa persona no quería que encontráramos nada. Elisa, que había pasado la noche en vela tratando de darle sentido a sus descubrimientos, sintió un nudo en el estómago. Sí, alguien estaba allí para detenernos. Pero, ¿por qué? ¿Qué es tan importante en esa casa como para que alguien arriesgue tanto para evitar que lo descubramos? Ricardo sacudió la cabeza, claramente agotado, pero sabía que no podía detenerse ahora. Tal vez las respuestas estén en esas cartas que encontraste. O quizás haya algo más que aún no hemos descubierto. La verdad es que solo estamos arañando la superficie de algo mucho mayor, algo enterrado en el pasado de nuestra familia. Elisa, aún sintiendo los efectos de la adrenalina, trató de mantenerse tranquila. Debemos ser inteligentes. No podemos volver a esa casa ahora, no después de lo que pasó. Debemos centrarnos en otro enfoque, algo que nos lleve a las respuestas sin exponernos al peligro. Ricardo reflexionó por un momento, claramente considerando las opciones. Quizás debamos examinar más de cerca los negocios de la familia. Si mi padre estaba involucrado en algo ilegal, los registros financieros pueden revelar algo. Necesitamos documentos, transacciones, algo que muestre en qué estaba metido. Tiene sentido, coincidió Elisa. Pero para eso, necesitaremos acceder a archivos confidenciales. Tal vez los archivos antiguos en la oficina de la empresa puedan contener alguna pista, especialmente si son de una época anterior a la muerte de tu padre. Ricardo asintió, levantándose para prepararse para la siguiente etapa de la investigación. Voy a contactar al antiguo contador de la familia, alguien en quien confío. Le diré que necesito revisar algunos documentos antiguos, quizás sugiriendo que es para resolver algún asunto legal. Mientras tanto, tú podrías seguir buscando aquí en la mansión. Mi madre guarda todo, pero tiene la costumbre de esconder las cosas más importantes. Elisa sintió una mezcla de alivio y aprensión. La idea de revisar la mansión sola la ponía nerviosa, pero sabía que era un paso necesario. Comenzaré por su despacho, entonces. Quizás encuentre algo más en los cajones o en la caja fuerte que aún no hayamos descubierto. Con el plan trazado, Ricardo salió para comenzar sus investigaciones y Elisa se quedó sola en la mansión, donde el silencio se volvía aún más opresivo sin su presencia. Sabía que el tiempo estaba en su contra, Carmen podría sospechar si notaba cualquier movimiento extraño. Elisa subió las escaleras hacia el despacho de Carmen, sintiendo una creciente tensión en su pecho. La mansión estaba extrañamente silenciosa, con los pasillos pareciendo más largos y oscuros de lo habitual. Cada paso de Elisa parecía resonar, aumentando su sensación de vulnerabilidad. Sabía que estaba a punto de entrar en territorio peligroso. Al llegar al despacho,
Elisa cerró suavemente la puerta detrás de sí y comenzó a revisar los cajones del escritorio, uno por uno. La mayoría contenían papeles comunes, correspondencia antigua y documentos financieros que, a primera vista, no parecían relevantes. Pero sabía que Carmen era demasiado meticulosa como para dejar algo realmente importante a la vista. Elisa estaba a punto de desistir de uno de los cajones cuando notó un fondo falso. Su corazón se aceleró mientras retiraba cuidadosamente el fondo de madera, revelando un pequeño cuaderno de tapa negra, elegantemente encuadernado. Sintió un escalofrío al tomarlo. El cuaderno parecía viejo, pero bien conservado, como si fuera consultado con regularidad. Abriéndolo con cuidado, Elisa comenzó a leer las primeras páginas, y lo que encontró fue inesperado. No eran simples anotaciones financieras ni diarios comunes. Las páginas estaban llenas de listas de nombres y fechas, todas escritas con la caligrafía firme y precisa de Carmen. Al lado de muchos de los nombres, había anotaciones cortas, como deudor o acuerdo finalizado, y en algunas fechas, la palabra concluido. Elisa sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Esas anotaciones parecían mucho más que simples registros, indicaban una red de actividades, quizás chantajes o transacciones ilegales que Carmen, de alguna manera, estaba supervisando. Y, mientras hojeaba las páginas, un nombre familiar saltó a la vista: Beatriz. Al lado del nombre de Beatriz, solo había una anotación: riesgos calculados, todo según lo planeado. Elisa sintió un escalofrío profundo. Carmen estaba involucrada con Beatriz de alguna manera, ¿pero cómo? ¿Y qué significaba todo según lo planeado? ¿Acaso Carmen había orquestado algo contra Beatriz, tal vez incluso contra Jorge? La mente de Elisa giraba con las implicaciones. Estaba sosteniendo en sus manos un posible motivo, una pieza clave para el rompecabezas que involucraba la muerte de Jorge Almeida y el oscuro pasado de la familia. Pero la revelación vino acompañada de un miedo renovado. Si Carmen estaba involucrada en estos negocios, ¿qué más sería capaz de hacer para proteger sus secretos? Elisa sabía que debía contarle a Ricardo lo que había encontrado, pero también sabía que debía ser extremadamente cuidadosa. Cada movimiento tenía que estar meticulosamente planeado, ya que un error podría costar caro. Cerró el cuaderno y lo escondió nuevamente en el fondo falso del cajón, teniendo cuidado de no dejar rastros de su descubrimiento. Sabía que necesitaría regresar para tomar el cuaderno en otro momento, cuando estuviera más segura de cómo usarlo. Al salir del despacho, Elisa se detuvo un momento para recomponerse. Estaba cada vez más claro que los secretos de los Almeida iban mucho más allá de simples traiciones o negocios turbios. Carmen estaba en el centro de todo, y el juego que jugaba era peligroso y letal. Mientras bajaba las escaleras, Elisa escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose. Su corazón se aceleró, pero pronto reconoció la voz de Carmen conversando con uno de los empleados. Se quedó inmóvil, escuchando mientras Carmen preguntaba, con voz llena de autoridad, si había alguna novedad en la casa mientras ella estaba fuera. El empleado negó, y Carmen pareció satisfecha, pero Elisa sabía que la matriarca no era alguien fácil de engañar. Elisa continuó bajando las escaleras, intentando parecer lo más normal posible mientras Carmen entraba en el salón principal. Sus ojos se encontraron por un breve momento, y Elisa se esforzó por ocultar la tensión que hervía por dentro. «María», dijo Carmen, su voz firme y fría como siempre. «Hoy te encargarás de las flores en el jardín. Quiero que todo esté perfecto para la cena que tendremos mañana por la noche». «Sí, señora», respondió Elisa, inclinando la cabeza en señal de respeto antes de salir rápidamente hacia el jardín. Sabía que Carmen era observadora y no quería dar la menor razón para levantar sospechas. Mientras Elisa se alejaba, pudo sentir los ojos de Carmen sobre ella, como si intentara desentrañar lo que pasaba por su mente. Pero Elisa mantuvo la cabeza baja, concentrándose en cumplir la tarea que le habían asignado. Sabía que cada movimiento estaba siendo monitoreado, y necesitaba actuar con cautela.
En el jardín, rodeada de flores que deberían traer paz y belleza, Elisa sentía el peso de todo lo que había descubierto. El perfume de las rosas contrastaba con el aire pesado que sentía en sus pulmones. El día estaba claro, pero la oscuridad de las verdades enterradas comenzaba a desvelarse. Sabía que estaba en medio de un juego peligroso, donde el menor error podría ser fatal. Mientras podaba las flores y arreglaba los parterres, Elisa planeaba sus próximos pasos. Necesitaba encontrarse con Ricardo, compartir lo que había descubierto y juntos decidir qué hacer a continuación. Pero con cada minuto que pasaba, sentía que la tensión aumentaba. La pregunta que la atormentaba era, ¿cuánto tiempo les quedaba antes de que Carmen se diera cuenta de que los secretos que había guardado durante tantos años estaban a punto de ser expuestos? El día estaba claro, pero para Elisa, el sol parecía una ironía cruel, iluminando una mansión envuelta en secretos y peligros. Mientras podaba las flores en el jardín, sus manos se movían automáticamente, pero su mente estaba en un torbellino. El cuaderno que había encontrado en el despacho de Carmen la atormentaba. Cada línea escrita con la caligrafía precisa de la matriarca parecía pulsar en su memoria, especialmente las palabras asociadas con el nombre de Beatriz, riesgos calculados, todo según lo planeado. ¿Qué significaba eso? Elisa sentía que estaba a punto de desentrañar algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. El sonido de pasos en la grava del jardín interrumpió sus pensamientos. Elisa levantó la vista y vio a Carmen acercándose. La matriarca caminaba con la elegancia fría que la caracterizaba, los ojos evaluando cada detalle a su alrededor, como si el jardín fuera una extensión más de su voluntad inquebrantable. Elisa sintió un escalofrío recorrer su espalda al verla. Los descubrimientos recientes hacían aún más difícil mantener el disfraz, pero sabía que debía ser cuidadosa. María, comenzó Carmen, su voz sonando más como una orden que como un saludo. La cena de mañana es muy importante. Quiero que todo esté impecable. Confío en ti para asegurarme de que cada detalle sea perfecto. Sí, señora, respondió Elisa, inclinando ligeramente la cabeza para ocultar la aprensión que sentía. Carmen permaneció allí, observando a Elisa por un momento más largo de lo necesario, como si intentara descifrar algo. He notado que has estado más callada últimamente. ¿Hay algún problema? Elisa sintió que su corazón se aceleraba, pero se obligó a mantener la compostura. No, señora. Solo estoy enfocada en hacer mi trabajo lo mejor posible. Bien, respondió Carmen, aunque su mirada desconfiada no coincidía con el tono casual de su voz. Estoy satisfecha con tu trabajo hasta ahora, María. Pero recuerda, la perfección es lo mínimo que espero. Elisa asintió, sintiendo el peso de las palabras de Carmen como una amenaza velada. La matriarca se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a la mansión, pero antes de salir completamente del jardín, se detuvo y se volvió, lanzando una última mirada a Elisa. Ah, y María, estaré observando. Elisa solo asintió de nuevo, manteniendo la cabeza baja hasta que Carmen desapareció dentro de la casa. Cuando estuvo sola de nuevo, soltó un suspiro de alivio. Carmen estaba claramente alerta y cualquier desliz podría ser fatal. Mientras continuaba cuidando las flores, Elisa se dio cuenta de que necesitaba ver a Ricardo lo antes posible. El cuaderno era una pieza clave, pero sola, no podría usar la información que contenía. Ricardo necesitaba saber lo que había encontrado, y juntos, necesitaban trazar un plan para exponer la verdad sin ponerse en mayor peligro. El resto del día pasó lentamente, con Elisa dividida entre sus tareas y el constante temor de que Carmen pudiera descubrir algo. Al caer la noche, la mansión estaba inmersa en un silencio opresivo. Elisa sabía que era el momento adecuado para actuar. Tan pronto como se aseguró de que todos en la casa se habían retirado, fue al pequeño cuarto de los empleados donde se hospedaba y sacó de su bolso un pequeño teléfono móvil que había mantenido escondido desde el principio. Ricardo le había dado el número de su móvil personal para emergencias, y esta definitivamente lo era.
Elisa escribió rápidamente un mensaje para Ricardo, pidiéndole que fuera a verla en el jardín trasero lo antes posible. Esperó, con el corazón en la garganta, la respuesta. La sensación de vulnerabilidad era abrumadora. Si Carmen sospechaba algo y decidía investigar, todo podría acabar en un instante. Minutos después, el teléfono vibró silenciosamente con la respuesta de Ricardo: «Estoy en camino». Elisa sintió una ola de alivio. Bajó las escaleras en silencio, moviéndose con cuidado por los oscuros pasillos de la mansión, evitando cualquier ruido que pudiera atraer la atención. Al llegar al jardín, el aire fresco de la noche la envolvió, pero no fue suficiente para calmar sus nervios. Las sombras de los árboles danzaban bajo la luz de la luna, creando un escenario casi surrealista, como si la propia naturaleza conspirara para ocultar los secretos que estaban a punto de ser revelados. Ricardo apareció unos minutos después. Su rostro era una máscara de preocupación. Se acercó rápidamente, y Elisa pudo ver en sus ojos que él también sentía el peso de lo que estaban a punto de discutir. «¿Qué pasa, María?» «¿Qué has descubierto?», preguntó Ricardo, con voz baja pero cargada de urgencia. Elisa respiró hondo antes de empezar. «Encontré un cuaderno en el despacho de tu madre. Estaba escondido en un fondo falso en el escritorio. Contiene registros, nombres y fechas, y menciones a negocios sospechosos. Pero lo más importante es que menciona a Beatriz. Parece que tu madre estaba involucrada con ella de alguna manera». Ricardo frunció el ceño, claramente sorprendido. «¿Mi madre? ¿Pero cómo? ¿Y qué significa esto?» «No estoy segura aún», admitió Elisa, tratando de organizar sus pensamientos. «Pero hay una anotación junto al nombre de Beatriz que me preocupa. Tu madre escribió: riesgos calculados, todo según lo planeado. Esto sugiere que ella estaba controlando la situación de alguna manera, tal vez incluso manipulando los eventos que llevaron a la muerte de tu padre». Ricardo guardó silencio. El impacto de las palabras de Elisa era visible en su rostro. «Si esto es cierto, mi madre está escondiendo mucho más de lo que imaginábamos. Puede que haya manipulado todo, incluso la muerte de mi padre. Pero, ¿por qué? ¿Y cómo encaja Beatriz en todo esto?». Elisa miró a Ricardo, sintiendo el peso de la situación sobre ellos. «Necesitamos descubrir más, pero debemos ser extremadamente cuidadosos. Tu madre es inteligente, y si sospecha algo, puede ser muy peligroso para nosotros». Ricardo asintió, claramente pensando rápido. «Debemos confrontarla, pero necesitamos pruebas sólidas. Tal vez lo que has encontrado sea suficiente, pero necesitamos más. Algo que conecte todos los puntos, que revele la verdad sobre lo que realmente ocurrió». «¿Pero cómo lo haremos sin levantar sospechas?», preguntó Elisa, sintiendo que la ansiedad volvía a apoderarse de ella. «Carmen ya está desconfiando, lo sentí hoy temprano. Me observaba como si estuviera esperando que cometiera un error». Ricardo pensó por un momento antes de responder. «Jugaremos su juego. Si ella quiere perfección, le daremos eso. Nos comportaremos con normalidad, cumpliendo todas sus expectativas mientras seguimos investigando. Mientras tanto, trataré de acceder a los registros financieros de la familia y ver si encuentro algo que se conecte con lo que has encontrado». Elisa asintió, sabiendo que Ricardo tenía razón. No podían actuar precipitadamente. Cada movimiento debía ser planeado con cuidado, cada palabra debía ser cuidadosamente elegida. «Mañana por la noche, en la cena», continuó Ricardo, «debemos estar atentos. Si mi madre está involucrada a este nivel, puede que dé alguna pista, aunque sea algo pequeño. Debemos observarla, y si es posible, intentar sorprenderla». Elisa estuvo de acuerdo, aunque la idea de estar tan cerca de Carmen durante la cena la ponía nerviosa. Sabía que la matriarca era una manipuladora experta, capaz de controlar situaciones con una simple palabra o gesto. Pero también sabía que no había otra opción. Estaban atrapados en un juego peligroso, y cualquier error podría ser fatal.
Cuando Ricardo se despidió y volvió a la mansión, Elisa se quedó en el jardín unos minutos más, tratando de calmar sus nervios. La luna brillaba intensamente en el cielo y el silencio de la noche era casi asfixiante. Sabía que el día siguiente sería crucial. La cena sería la primera prueba real de que estaban listos para enfrentarse a Carmen y a los secretos que ocultaba. Al regresar a su cuarto, Elisa se acostó en la pequeña cama, pero el sueño no llegó. Su mente estaba acelerada, imaginando todas las posibles vueltas que podría tomar la cena. Sabía que la noche siguiente podría ser el momento en que todo colapsará, para un lado o para otro. Cuando finalmente llegó el amanecer, Elisa estaba exhausta, pero decidida. Sabía que debía mantener la compostura durante todo el día, realizar sus tareas a la perfección y prepararse mentalmente para lo que vendría. La cena en la mansión Almeida no sería solo una ocasión social. Sería un campo de batalla, donde cada gesto, cada palabra, podría marcar la diferencia entre que la verdad fuera revelada o enterrada para siempre. El día de la cena en la mansión Almeida amaneció con un resplandor dorado sobre la Ciudad de México, pero dentro de la imponente residencia, el clima era de tensión contenida. Elisa despertó con una sensación de inquietud que no podía apartar. Sabía que la cena de esa noche no sería solo una simple reunión familiar, sería un campo de batalla silencioso, donde la verdad y las mentiras estarían en juego, y donde cualquier paso en falso podría ser fatal. La mansión estaba en un frenesí de preparativos. Carmen, en su papel de matriarca exigente, supervisaba cada detalle con una mirada clínica, no permitiendo que nada pasara desapercibido. Estaba impecablemente vestida desde temprano, con un traje elegante que reflejaba su autoridad incuestionable. Sus ojos escudriñaban cada rincón, y su presencia se sentía en cada sala. Elisa, mientras realizaba sus tareas, sentía la mirada penetrante de Carmen siempre sobre ella, como si esperara un error, un desliz. Elisa sabía que debía mantenerse calmada, incluso con la creciente presión. El cuaderno que había encontrado en el despacho de Carmen pesaba en su mente, y la conversación con Ricardo la noche anterior aún resonaba en sus pensamientos. Habían decidido que la cena sería el momento de observación, donde intentarían entender las intenciones de Carmen y, con suerte, descubrir una brecha en su fachada de control absoluto. Mientras arreglaba la mesa para la cena, Elisa prestaba atención a cada detalle, asegurándose de que todo estuviera impecable. La vajilla de porcelana fina, los cubiertos de plata pulida y las copas de cristal centelleaban bajo la luz de las lámparas, creando un escenario de perfección. Las flores que había cuidadosamente podado más temprano ahora adornaban la mesa en arreglos deslumbrantes, pero la belleza superficial del ambiente no lograba disipar la oscuridad que sentía en lo más profundo de su alma. Alrededor del mediodía, los primeros invitados comenzaron a llegar. Eran amigos íntimos de la familia y algunos socios de negocios de Enrique, que llegaron con sus esposas e hijos. La sala de estar se llenó rápidamente de voces, risas y conversaciones educadas, pero para Elisa, todo parecía distante, como un borrón de ruidos desconectados. Observaba cada interacción, buscando cualquier señal de tensión, cualquier pista sobre lo que realmente estaba sucediendo detrás de las palabras amables y las sonrisas forzadas. Ricardo estaba visiblemente tenso, pero se esforzaba por mantener la compostura. Saludaba a los invitados con una sonrisa educada, pero Elisa notaba que siempre estaba atento, sus ojos analizando cada movimiento de Carmen, como si intentara leer sus pensamientos. Enrique, por otro lado, parecía ajeno al drama que se desarrollaba en silencio a su alrededor. Estaba encantado con los elogios de los invitados sobre su éxito en los negocios y la belleza de la mansión. Para él, esa noche era una celebración de todo lo que la familia Almeida había logrado. Elisa, manteniendo su papel de empleada obediente, servía a los invitados, siempre con una sonrisa educada, pero sus sentidos estaban en alerta máxima. Sabía que la cena sería el momento crucial, el punto donde todas las piezas comenzarían a moverse de forma decisiva. A medida que caía la noche, la expectativa aumentaba.
Las luces de la mansión fueron encendidas, lanzando un brillo cálido sobre los muebles antiguos y las lujosas tapicerías, mientras los invitados se acomodaban alrededor de la gran mesa de comedor. Carmen, sentada en la cabecera de la mesa, parecía una reina en su trono, controlando cada aspecto de la noche con maestría. Su sonrisa era impecable, pero sus ojos parecían sondear el alma de cada persona presente, evaluando, juzgando. Elisa estaba nerviosa, pero sabía que no podía mostrarlo. Con las manos firmes, comenzó a servir los platos, empezando por los invitados y luego pasando a los miembros de la familia. A medida que avanzaba la cena, las conversaciones giraban en torno a temas superficiales, negocios, política, viajes recientes, pero Elisa sentía una tensión subyacente, una corriente de ansiedad que todos intentaban ignorar. De vez en cuando, los ojos de Ricardo se encontraban con los de Elisa, y ambos sabían que estaban esperando el momento adecuado para actuar, aunque ninguno de los dos supiera exactamente qué debía suceder. Fue entonces cuando Carmen, con un gesto casual, hizo algo que dejó a Elisa en alerta máxima. Levantó una copa de vino y propuso un brindis. «Quiero brindar por nuestra familia», dijo Carmen, su voz suave pero cargada de autoridad. «Tenemos mucho que celebrar esta noche. El éxito de nuestros negocios, la prosperidad que hemos construido juntos, y sobre todo, la unión que siempre nos ha mantenido fuertes». Los invitados levantaron sus copas al unísono, todos con sonrisas y palabras de concordia. Pero había algo en la voz de Carmen, algo en la forma en que miraba a Ricardo mientras hablaba, que inquietó a Elisa. Era casi como si Carmen estuviera enviando un mensaje oculto, una advertencia velada. Ricardo, visiblemente incómodo, levantó su copa, pero sus ojos no se apartaron de los de su madre. Elisa pudo ver el conflicto interno que él enfrentaba. Estaba a punto de confrontar a su madre, pero sabía que cualquier movimiento precipitado podría ser desastroso. Carmen continuó hablando, su voz tranquila como la superficie de un lago. «Estamos aquí esta noche para reafirmar nuestros lazos, para recordar a todos que, pase lo que pase, nuestra familia siempre estará unida. Y para garantizar eso, estoy feliz de anunciar una novedad que fortalecerá aún más nuestra posición». La sala quedó en silencio. Todos los ojos estaban fijos en Carmen y la tensión era casi palpable. Elisa dejó de respirar por un momento, sintiendo que algo importante estaba a punto de ser revelado. «Hoy», continuó Carmen, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «he firmado un acuerdo que garantiza el futuro de nuestra familia. A partir de ahora, todos nuestros negocios estarán centralizados bajo una nueva holding, una que pondrá a la familia Almeida en una posición de aún mayor prominencia». Enrique parecía radiante con la noticia, pero Ricardo palideció. Elisa se dio cuenta de que él no sabía nada sobre ese acuerdo. Carmen había tomado la decisión sola, sin consultar a Ricardo, y eso claramente lo molestaba. «Este acuerdo», prosiguió Carmen, «fue posible gracias a la confianza y discreción que siempre hemos mantenido. Nuestra fuerza está en nuestra unidad, y estoy segura de que, juntos, continuaremos creciendo y prosperando». Elisa sintió un nudo formarse en su estómago. El tono de Carmen era suave, pero sus palabras eran calculadas. Estaba enviando un mensaje claro a Ricardo: cualquier intento de desafiarla sería inútil, porque ya había asegurado el control de todo. Ricardo estaba siendo sutilmente puesto en su lugar, y lo que le quedaba era aceptar o enfrentarse a las consecuencias. Ricardo, aún sosteniendo la copa, miró a su madre, y Elisa vio algo cambiar en su expresión. Era como si hubiera tomado una decisión, como si finalmente hubiera comprendido el verdadero juego que se estaba jugando. Colocó la copa sobre la mesa con un cuidado calculado, sin apartar los ojos de Carmen. «Por supuesto, madre», dijo Ricardo, su voz calma pero cargada de una nueva determinación. «Estoy seguro de que lo que has decidido es lo mejor para la familia. Al fin y al cabo, eso siempre ha sido lo que nos ha mantenido unidos». Carmen sonrió, satisfecha, pero Elisa vio el intercambio de miradas entre madre e hijo. Era un duelo silencioso,
donde ambos sabían que algo mucho mayor estaba en juego. Elisa se dio cuenta de que Ricardo se estaba preparando para un movimiento, algo que podría cambiar el curso de la noche. La cena continuó, pero la atmósfera estaba más cargada que nunca. Las conversaciones se reanudaron, pero eran forzadas, como si todos los presentes estuvieran intentando ignorar el elefante en la sala. Elisa sabía que, sea lo que sea que Ricardo estuviera planeando, lo haría pronto. Y ella necesitaba estar lista para apoyarlo. Cuando finalmente llegó el momento del postre, Ricardo hizo su movimiento. Se levantó de su silla y todos los ojos se volvieron hacia él. Antes de que terminemos esta cena, comenzó, su voz firme, me gustaría compartir algo con todos ustedes. Carmen, que estaba a punto de llevarse una cucharada de postre a la boca, se detuvo, su expresión cambiando a algo entre curiosidad y alerta. Elisa, sintiendo su corazón latir más rápido, sabía que ese era el momento de la verdad. En las últimas semanas, continuó Ricardo, me he dedicado a entender más sobre los negocios de nuestra familia. Y durante mis investigaciones, descubrí algunas irregularidades. Cosas que me han preocupado profundamente. Un silencio mortal cayó sobre la mesa. Todos los invitados estaban ahora totalmente atentos, los postres olvidados en sus platos. Carmen no dijo nada, pero sus ojos se estrecharon y Elisa pudo ver que estaba preparando su respuesta. Esas irregularidades, prosiguió Ricardo, involucran decisiones que se han tomado sin el conocimiento de todos los miembros de la familia. Decisiones que, creo, pueden ponernos en una posición muy arriesgada, tanto legal como moralmente. Elisa vio los dedos de Carmen apretar ligeramente el tenedor que sostenía, y supo que la matriarca se estaba preparando para un enfrentamiento. Ricardo, dijo Carmen, su voz controlada pero con un toque de frialdad, no creo que este sea el momento ni el lugar para discusiones tan serias. Estamos aquí para celebrar, no para levantar sospechas infundadas. Ricardo no retrocedió. Con todo respeto, madre, creo que este es exactamente el momento. La verdad es que algunas de esas decisiones se tomaron sin el consentimiento de todos, y eso incluye acuerdos con figuras dudosas. El impacto de las palabras de Ricardo fue inmediato. Un murmullo inquieto recorrió la mesa, y Elisa vio que algunos de los invitados comenzaban a darse cuenta de que algo más profundo estaba sucediendo. Carmen mantuvo la compostura, pero Elisa notó que su sonrisa era más tensa. Ricardo, comenzó, su voz aún calma pero ahora cargada de una autoridad peligrosa, te estás aventurando en territorios que no comprendes completamente. Siempre he actuado por el bien de la familia, y todas las decisiones que he tomado han sido para proteger nuestros intereses. Ricardo miró directamente a los ojos de su madre. ¿Proteger nuestros intereses o proteger algo más? ¿Algo que has estado escondiendo de todos nosotros? La tensión en la sala alcanzó su punto máximo. Elisa contuvo la respiración, esperando el desenlace de ese intercambio de palabras afiladas. Carmen, sintiendo que la situación se le estaba escapando de las manos, finalmente hizo su movimiento. Creo que estás siendo influenciado por personas que no tienen la experiencia o el conocimiento necesarios para entender lo que realmente está en juego aquí, dijo Carmen, lanzando una mirada penetrante a Elisa, como si la acusara de ser el origen de toda la inquietud de Ricardo. Elisa sintió el peso de la mirada de Carmen, pero sabía que no podía mostrar miedo. Ricardo, dándose cuenta de la maniobra de su madre, se adelantó, protegiendo a Elisa con sus siguientes palabras. No, madre, dijo Ricardo con firmeza. No estoy siendo influenciado por nadie. Solo estoy tratando de descubrir la verdad. Una verdad que, al parecer, no estás dispuesta a compartir. Carmen guardó silencio por un momento, su expresión dura como una roca. Elisa pudo ver la frustración en los ojos de la matriarca, que no estaba acostumbrada a ser desafiada de esa manera, especialmente por su propio hijo. Siempre he hecho lo que era necesario, dijo finalmente Carmen, su voz baja pero cargada de una convicción fría. Si no entiendes eso,
Ricardo, tal vez no estés preparado para llevar el legado de esta familia. Las palabras fueron como una puñalada. Elisa se dio cuenta de que, en ese momento, se había trazado una línea. Carmen estaba dejando claro que, si Ricardo continuaba desafiándola, sería visto como un enemigo, no como un aliado. Ricardo, sin embargo, no retrocedió. Tal vez sea hora de cambiar la forma en que esta familia hace negocios. Tal vez sea hora de sacar a la luz todo lo que ha sido mantenido en las sombras. El silencio que siguió fue abrumador. Carmen miró a Ricardo con una intensidad que hizo que el aire en la sala pareciera más pesado, pero no dijo nada más. Sabía que la cena había sido irrevocablemente alterada, que el control que siempre había ejercido estaba siendo amenazado. Pero, por el momento, guardó silencio, dejando claro que esa batalla aún estaba lejos de terminar. Elisa, sintiendo la tensión inquebrantable en la sala, supo que el enfrentamiento final se estaba acercando. La cena había sido solo el comienzo. El verdadero juego de poder y revelaciones estaba apenas comenzando, y las consecuencias podrían ser devastadoras para todos los involucrados. La cena continuaba con una tranquilidad inquietante. Las copas de cristal tintineaban suavemente mientras los invitados conversaban en tonos pulidos, las risas suaves resonando en el gran comedor. Carmen, siempre la anfitriona impecable, mantenía el control de cada interacción, sus palabras cuidadosamente elegidas para agradar y cautivar. Pero detrás de cada sonrisa y gesto cortés, Elisa sentía una tensión creciente, como si el aire estuviera cargado con una energía a punto de explotar. Elisa estaba posicionada estratégicamente cerca de la entrada del salón, sirviendo a los invitados y observando cada detalle. Sabía que Ricardo estaba sentado más al fondo, cerca de su madre, pero había una distancia emocional evidente entre ellos. Aunque él mantenía la fachada de un hijo dedicado, Elisa podía ver en sus ojos que él se estaba preparando para algo. Sea lo que sea que Ricardo hubiera descubierto ese día, estaba esperando el momento adecuado para actuar. La comida se servía en elaborados platos, cada uno más refinado que el anterior, pero Elisa apenas podía concentrarse en sus tareas. Su mente era un torbellino de pensamientos, tratando de anticipar lo que podría suceder. Sabía que la noche sería decisiva, pero no tenía idea de cómo se desarrollarían los eventos. Carmen, por otro lado, estaba en el apogeo de su actuación. Conversaba con cada invitado, distribuyendo elogios y manteniendo el ambiente ligero y agradable. Pero Elisa, que la observaba de cerca, notó pequeños signos de nerviosismo, un leve temblor en la mano al sostener la copa, una mirada que se demoraba un poco más de lo normal en Ricardo. Carmen estaba tratando de ocultar algo, y Elisa sabía que, sea lo que sea, pronto saldría a la luz. A medida que avanzaba la cena, Elisa notó que Ricardo se ponía cada vez más tenso. Apenas tocó la comida, y su mirada frecuentemente se dirigía hacia su madre, como si estuviera tratando de leer sus pensamientos. Finalmente, cuando se sirvió el último plato y los invitados comenzaron a acomodarse para el postre, Ricardo se levantó lentamente. «Disculpen», dijo, su voz calma pero cargada de una firmeza que captó la atención de todos en la mesa. «Antes de continuar, hay algo que necesito compartir». Las miradas se volvieron hacia Ricardo, y un silencio cayó sobre la sala. Carmen, que estaba en medio de una conversación con uno de los invitados, se detuvo bruscamente, su sonrisa congelándose en una máscara de sorpresa contenida. Elisa sintió como el aire era succionado de la sala mientras todos esperaban lo que Ricardo tenía que decir. «Es algo que involucra a nuestra familia», continuó Ricardo, sus ojos fijos en Carmen, «y que creo que todos deben conocer, especialmente considerando las circunstancias». Carmen mantuvo su compostura, pero Elisa pudo ver la tensión creciendo en ella, como una cuerda a punto de romperse. «Ricardo, no sé de qué estás hablando», dijo Carmen, su voz controlada pero con un toque de alerta. «Si hay algo que discutir, podemos hacerlo en privado, más tarde». Ricardo no retrocedió. «No, madre».
Creo que todos aquí tienen derecho a saber. Esta cena, esta familia, están basadas en secretos y mentiras. Y creo que ya hemos pasado demasiado tiempo viviendo bajo esa sombra. Los invitados intercambiaron miradas confusas, claramente incómodos con el rumbo de la conversación. Pero nadie se atrevió a interrumpir. Todos los ojos estaban fijos en Ricardo y Carmen, esperando el desenlace del enfrentamiento. Carmen, sintiendo que estaba perdiendo el control de la situación, intentó intervenir. Ricardo, este no es el momento para esto. Insisto en que esperemos hasta después de la cena. Pero Ricardo ya había tomado una decisión. He descubierto algunas cosas recientemente, dijo, ignorando el intento de su madre de silenciarlo. Documentos, cartas, registros que apuntan a algo mucho más oscuro de lo que jamás imaginé. Algo que te involucra a ti, madre, y al pasado de nuestro padre. Elisa observaba la escena, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sabía que este era el momento que habían estado esperando, pero también sabía que la reacción de Carmen podría ser impredecible. ¿Qué has encontrado, Ricardo? La voz de Carmen estaba fría ahora, la máscara de serenidad comenzando a resquebrajarse. ¿De qué estás hablando? He encontrado un cuaderno, escondido en tu despacho, dijo Ricardo, la voz firme. Un cuaderno que revela tus conexiones con Beatriz, la mujer que estuvo con nuestro padre. Escribiste que los riesgos fueron calculados, todo según lo planeado. ¿Qué significa eso, madre? ¿Cuál era tu plan? Carmen palideció ligeramente, pero su postura permaneció rígida. Estás interpretando todo mal, Ricardo. Ese cuaderno son solo negocios. Nada más. No deberías haber tocado donde no te llamaron. ¿Negocios? Ricardo casi rió, pero había amargura en su tono. No, madre. Esto va mucho más allá de negocios. Va más allá del dinero. Creo que Beatriz sabía algo por lo que estabas dispuesta a hacer cualquier cosa para ocultarlo. Y estoy empezando a creer que eso podría haber llevado a la muerte de nuestro padre. Un murmullo se extendió por la mesa, los invitados ahora completamente alerta. Elisa sintió que su corazón se aceleraba, pero se mantuvo en su lugar, lista para actuar si las cosas se salían de control. Carmen, dándose cuenta de que estaba acorralada, se levantó lentamente de su silla. Ricardo, no entiendes lo que estás diciendo. Todo lo que hice fue para proteger a esta familia. No tienes idea de lo que fue necesario hacer para mantener todo en pie. ¿Proteger a la familia? Ricardo repitió, incrédulo. ¿O protegerte a ti misma? Durante todos estos años, nos hiciste creer que éramos una familia perfecta, mientras que detrás de puertas cerradas, manipulabas todo y a todos. Vi las transacciones financieras, los movimientos de dinero que no tienen explicación. Y Beatriz, la usaste, ¿no es así? Y cuando se convirtió en un riesgo, la eliminaste. Carmen guardó silencio por un momento, su mirada fija en Ricardo, como si estuviera decidiendo qué decir. Cuando finalmente habló, su voz era gélida, casi inhumana. No sabes de lo que estás hablando, Ricardo. Beatriz era una amenaza. Estaba dispuesta a destruir todo lo que construimos, todo por lo que luché. Hice lo que era necesario. La confesión fue como una bomba lanzada en el centro de la mesa de comedor. Los invitados quedaron boquiabiertos, incapaces de procesar lo que acababan de oír. Elisa sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Sabía que Carmen era implacable, pero escuchar la confesión tan fría, tan directa, era algo más allá de lo que había esperado. Entonces es verdad, dijo Ricardo, el dolor y la rabia mezclados en su voz. Tú la mataste. Y probablemente fuiste responsable de la muerte de nuestro padre también, para proteger tus secretos. Carmen no respondió de inmediato. En lugar de eso, miró a Ricardo con una expresión que mezclaba desprecio y tristeza. Nunca entendiste, Ricardo. Nunca tuviste el coraje de hacer lo que era necesario. Siempre débil,
siempre idealista. Pero hice lo que era preciso, y seguiré haciéndolo, si es necesario. No, dijo Ricardo, la voz firme. Esto termina aquí. No voy a dejar que destruyas nada más. Ni a esta familia, ni a nadie más. Carmen levantó la barbilla, su expresión endureciéndose. ¿Y qué piensas hacer, Ricardo? ¿Vas a denunciarme? ¿Vas a entregar a tu propia madre? Antes de que Ricardo pudiera responder, el sonido de pasos rápidos resonó en el pasillo y la figura de un hombre apareció en la puerta del comedor. Era uno de los antiguos socios de Jorge Almeida, un hombre que había estado fuera de los negocios durante años, pero cuyo nombre estaba en las páginas del cuaderno que Elisa había encontrado. Se detuvo en la puerta, el rostro tenso, y miró directamente a Carmen. Carmen, es hora de parar. Ya no puedo ser parte de esto. Carmen lo miró con frialdad. Estás traicionando todo por lo que trabajamos, Eduardo. No estoy traicionando nada, respondió él, la voz firme. Solo estoy eligiendo el lado correcto, finalmente. Vi lo que hiciste, y ya no puedo callarlo. Ricardo tiene derecho a saber la verdad. La tensión en el comedor alcanzó su punto máximo. Elisa, que había permanecido en las sombras hasta ese momento, supo que ese era el momento de actuar. Necesitaba proteger a Ricardo, y la única manera de hacerlo era enfrentarse a Carmen de una vez por todas. Carmen, dijo Elisa, saliendo de la sombra y acercándose a la mesa, has manipulado a todos en esta sala durante demasiado tiempo. Pero ahora, la verdad está aquí, y ya no hay forma de esconderla. Los ojos de Carmen se entrecerraron, y miró a Elisa con una mezcla de sorpresa y furia. Tú, María, has sido parte de esto todo el tiempo. Elisa mantuvo la mirada fija en Carmen, sin retroceder. Sí, Carmen. Y seguiré hasta que todos sepan lo que hiciste. El comedor estaba en un silencio absoluto, todas las miradas ahora fijas en Carmen y Elisa. Carmen, dándose cuenta de que estaba acorralada, miró a su alrededor, como si buscara una salida. Pero ya no había a dónde huir. Levantó las manos en señal de rendición, pero la mirada en sus ojos decía que aún no había desistido. Muy bien, dijo lentamente. Si eso es lo que quieren, la verdad, entonces la tendrán. Pero prepárense para lo que vendrá después. Con esas palabras, Carmen se dio la vuelta y salió de la sala, dejando atrás un comedor lleno de invitados atónitos y una familia al borde del colapso. Ricardo cayó en su silla, exhausto, mientras Elisa se acercaba para darle apoyo. ¿Se acabó?, preguntó él, su voz temblorosa. No, respondió Elisa, mirando en la dirección en la que Carmen había desaparecido. Aún no ha terminado. Pero la verdad está finalmente a la vista, y ahora debemos estar preparados para lo que venga. El silencio que siguió a la salida de Carmen parecía casi irreal. El comedor, que minutos antes estaba lleno de susurros y tensión, ahora estaba sumido en un silencio pesado y sofocante. Todos los ojos estaban fijos en Ricardo, que parecía haber envejecido años en pocos minutos, su expresión reflejando una mezcla de alivio y desesperación. Si te gustó esta historia, dale me gusta al video, suscríbete al canal y comparte tu opinión sobre la historia en los comentarios. Tu apoyo es esencial para nosotros. Y ahora, una nueva historia emocionante está apareciendo.